El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Según de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice así la palabra del Señor de la manera siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Repitámoslo todos, por favor. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tomen su lugar. ¿Cuántos han escuchado un canto muy famoso que se canta en la iglesia? Derribaremos fortalezas en el nombre del Señor. Y es un canto que se canta mucho en la iglesia, pero muchas veces no estamos entendiendo a qué se está refiriendo eso. Porque muchos han sacado fuera de contexto ese versículo y piensan que cuando está hablando aquí la palabra derribar fortaleza, está hablando de derribar demonios y de derribar diablos. Y hoy vamos a estudiar esta palabra, ¿qué significa? Amén. Usted puede encontrarse derribando demonios y diablos, mi amado hermano, y usted puede llegar a tener una gran fortaleza en su vida. No sé si alguien me está escuchando. La victoria completa del cristiano se basa en este versículo. Amén. Si puedes verdaderamente derribar esas fortalezas, lo demás, olvídate, no te hará frente en ningún día de tu vida. Hay gente que pelea contra demonios, pelea contra diablos, y mire, hermano, al diablo lo andan en la espalda, porque no han derribado las fortalezas. No sé si alguien me está escuchando. Ahora, cuando Dios permite que el diablo te azotee, es una cosa. Pero cuando por negligencia de la palabra nosotros andamos al diablo en la espalda, es porque no hemos verdaderamente peleado correctamente. Diga conmigo, peleado correctamente. El apóstol Pablo habló y dijo, he peleado. No dijo la batalla, la buena batalla. ¿Por qué razón el cristiano pelea malas batallas? Batallas equivocadas, batallas carnales. Y nuestra lucha, dice, no es ¿qué? Carnal. Ese desperdicio de energía, desperdicio de años y de vida cuando el cristiano pelea batallas carnales. Y a su nombre. Por eso Pablo solamente peleaba las buenas batallas. Diga conmigo, las buenas batallas. Esas son las que hacen a un hombre, a una mujer verdaderamente victorioso, victoriosa en Dios. Hay gente que llega a morir, llega a la sepultura y muere como un derrotado aún siendo cristiano. Porque en su vida se dejó llevar por el diablo, por Satanás, peleando batallas carnales, en vez de estar peleando las buenas batallas. ¿Estamos listos para entrar a la palabra de Dios, hermano? Hoy no lo voy a sacar a las 3, como a las 2 más o menos. Mire ese amén, qué glorioso se oyó. Y a su nombre. ¿O no quiere aprender usted por la palabra a ser victorioso? ¿Usted quiere desperdiciar otros 15 años? Go ahead and do it. Vaya y lo haga. Pero hoy va a escuchar algo poderoso en la palabra. Que verdaderamente usted va a ver diferencia en su vida si hace lo que la palabra dice.
Amén. Versículo 3 del capítulo 10 de 2 Corintios dice: porque aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne. ¿Cuántos dicen amén? Yo ando en este cuerpo, amén, pero no peleo con este cuerpo. Y a su nombre. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Aunque andamos en la carne, no peleamos según ¿qué? La carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, o sea, espirituales, para la destrucción de fortalezas. Y no hay punto ahí, hay una coma. ¿Qué significa eso? Que hay continuidad de lo que se está diciendo anteriormente. Cuando tienen oídos, tiene que prestar uno hasta los signos ahí, mi amado, a las puntuaciones, porque si no, fácil leemos incorrectamente. Hay una coma que significa que la conversación sigue de lo que se dijo anteriormente. Dice: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué tiene que hacer uno con las fortalezas? Destruirlas. Coma, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez. Diga conmigo: derribando argumentos y toda altivez. ¿Cómo se destruyen las fortalezas entonces? Derribando argumentos y derribando ¿qué? Altivez. Entonces aquí no está hablando nada el apóstol Pablo de demonios ni de diablitos. No sé si alguien me está escuchando. Vamos a ver qué realmente está hablando aquí el apóstol Pablo, porque fácilmente podemos sacar la palabra de Dios fuera de contexto. ¿Cuánto dicen a mí? Hermanos, vienen y hacen guerra, vamos a destruir fortaleza, reprendamos. De eso no está hablando el apóstol Pablo, hermano. Vamos a ver a qué se refiere el apóstol Pablo. A destruir fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se recuerda la enseñanza que aprendimos de Job? No sé si alguien me está escuchando. Job, la única estrategia de él para que Dios pusiera un cerco de protección sobre él, su familia y sus riquezas, ¿sabe cuál fue? Las únicas estrategias de él, que fue perfecto, fue recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a su nombre. Eso es todo lo que Job hizo. El diablo reconoció y dijo: a este no le puedo hacer nada, porque tú le has protegido, le has puesto cerco, le has puesto protección, le has puesto una gran muralla de protección. Por eso, aunque lo quiera atacar, aunque le quiera robar, aunque le quiera hacer eso, no puede hacer nada porque tú le has protegido. El diablo reconoce quién es la protección. Pero hay un estándar del Hijo de Dios para que Dios haga eso. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí el apóstol Pablo está hablando de destrucción de fortalezas. Diga conmigo: destrucción de fortalezas. Según la palabra de Dios, según el contexto de lo que Pablo está hablando en cuanto a destrucción de fortalezas, cuando dice derribando argumentos y toda altivez, mi amado hermano, podemos hablar entonces que de las fortalezas que el apóstol Pablo está hablando aquí son estructuras de la mente, pensamiento de la mente. ¿Cuántos tienen oídos? Que se forman en cualquier ser humano en esta tierra, y a su nombre. Son estructuras mentales que se han creado en la mente de cada ser humano. No sé si alguien me está escuchando. Son fortalezas. ¿Y usted por qué no va a la iglesia? Yo no necesito ir a la iglesia. Ya tiene puesta en su mente una gran ¿qué? Fortaleza. ¿Y cómo la destruyó Pablo? Diciendo: no os dejando de congregar, como algunos tienen por costumbres. Fortalezas que aquí la palabra de Dios está hablando
Está hablando de estructuras mentales, pensamientos que el hombre, el ser humano, ha creado en su ser para contrarrestar todo aquello que viene del conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta que no hemos salido del tema todavía, el conocimiento de Dios? Todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas son las fortalezas, estructuras mentales que cada uno de nosotros hemos creado. Vea, por ejemplo, hace 36 años, yo tenía 6 años de edad. Yo estaba ya en segundo primaria a los 6 años. Y la maestra de esos tiempos nos dejaban bastantes tareas. Entonces yo lo que hacía era, las hacía después de la escuela o los hacía después del culto. Regularmente lo hacía después de la escuela. Pero muchos, por irse a jugar con la ruedita o con el capirucho o con cualquier juguete, no hacían la tarea. ¿Y qué pasaba? Les entraba la tarde y a la hora del culto formaban ¿un qué? No, argumento. Oiga bien, porque los argumentos son los que protegen a la fortaleza. ¿Cuántos tienen oídos? Aquí lo dice Pablo, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez. Los argumentos son los que usa la persona para defender su fortaleza. Entonces ya esa madre de ese niño o ese niño ya tenía una excusa para decir, ya no voy a la iglesia. ¿Y cuál argumento usaba? Porque tengo tarea. Ya había creado en su mente una ¿qué? Fortaleza. Una fortaleza protegida por los argumentos. Parecía aceptable, ¿cierto o no es cierto? Pero vamos a ver si eso trajo buenos resultados. Preste atención. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuán nocivos y peligroso es todo pensamiento, toda estructura que se levanta contra el conocimiento de Dios. No sé si alguien me está escuchando. Parecía normal, parecía excusable lo que esta madre o este hijo tomaba, hacer sus tareas en vez de ir a la casa de Dios. Pero ¿sabe qué me di cuenta yo 15 años después? 20 años después, que mis padres pudieron derribar las fortalezas, no protegiéndolas con argumentos, sino que al contrario se fueron al conocimiento de Dios. ¿Y sabe quién ganó? ¿Aquellos que pusieron argumentos para defender su fortaleza o aquellos que dijeron no? El conocimiento de Dios va por encima de nuestro pensamiento y estructura mental. ¿Quiere que le diga algo? Ninguno de esos chicos que hicieron sus tareas llegaron a ser más inteligentes que yo. Llegaron a sacar mejores grados que yo. Y si no me cree, vaya y pregunte a mi escuela primaria. Todos los años llevé la bandera. Usted no le puede ganar al conocimiento de Dios. Ay, es que por el futuro de mis hijos, mire, sin Dios no hay futuro. Sin hacerlo a la manera de Dios no hay futuro. Siempre y cuando pones tú a Dios en primer lugar, Dios sabe cómo encargarse de todo lo demás de usted. Es la verdad. Yo se lo digo no solo por la palabra, se lo digo por hechos, por lo que hemos vivido, las experiencias que hemos vivido. Mira, esas madres que defendieron con argumentos las fortalezas que habían creado. Ahorita quisieran regresar el tiempo para hacer lo que nosotros hicimos, pero es demasiado tarde. Esos niños que usted tiene aquí en Estados Unidos salen a las 3:15 de la tarde. Les queda suficiente tiempo para hacer su tarea aún antes de venir a la iglesia. Si usted no tiene autoridad es otra cosa. Si no le hace caso es otra cosa. Pero verdaderamente perdemos tantas bendiciones de Dios. Queremos generaciones como la de Samuel,
Queremos generaciones como las de Josías, pero ese niño Josías, aún a los 9 años, cuando empieza a reinar, ese niño ya estaba empapado de la palabra de Dios. Ya estaba empapado de la palabra, de la enseñanza de Dios. Para que a los 16, 17 años tomara decisiones tan radicales que ni un anciano las puede tomar, él las tomó a esa temprana edad. Un hombre, una mujer que llega a tener el conocimiento de Dios y no sea tropiezo en su mente, en su manera de pensar, será un hombre, será una mujer que no verá barreras en la vida. A que solo 3 amenes se oyeron. El amén de Dios, como dice el canto, es amén. Y a su nombre. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y a su nombre. Esta clase de fortalezas son introducidas o son traídas, inventadas, ya sea por tradiciones, enseñanza de personas, conceptos, percepciones, etcétera, etcétera, de la persona, el individuo o como la sociedad misma, pero no son inspiradas por Dios, son inspiradas por, ya sabe quién. ¿Quién cree que les mete esos pensamientos ahí? Quédate, muchacho. Mire, especialmente en los tiempos que estamos hoy en Estados Unidos, hermano. Usted deja a su niño en su casa y usted se viene a la iglesia, usted le deja haciendo su tarea. ¿Usted cree que se quedará haciendo tareas? Aquí por lo menos 10 versículos se le van a quedar en su mente. Y aunque ande apartado como el hijo pródigo, esa palabra lo va a sacudir, porque lo va a sacudir. Porque la palabra nunca se olvida. Lo que se sembró ahí nunca se olvida. ¿Usted cree que yo toda la vida en la iglesia con ganas vine a la iglesia, hermano? A mí a la fuerza me llevaban. Pero esa palabra tiene poder. Que aunque en rebeldía, en capricho, como sea, mis papás nunca fueron alcahuetos, siempre me trajeron a la iglesia. Y eso tiene sus resultados. Porque ahora no me tienen que andar jalando de la mano, ahora yo los jalo a ellos y los traigo para acá. Dele la gloria a Dios en esta noche. Cuando se enseña la palabra no es para abusar de ella, no es para exagerarla, es hablarla igual como está ahí escrita. La palabra no se le puede alterar ni se le puede disminuir, se habla tal y como está escrita. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Por esta clase de fortalezas, hermano, pensamientos, ideas, etcétera, etcétera, muchas veces, la mayoría de casos, las personas no superan, no ven lo que deberían de ver como hijos de Dios, no reciben lo que deberían de recibir como hijos de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Por esta clase de fortalezas que se crean, mi amado hermano, en las naciones han habido golpes de Estado. ¿Cierto o no es cierto? Porque alguien va a hacer un golpe de Estado, ya lleva el pensamiento, ya creó la fortaleza con el pensamiento. Vamos a hacerle golpes de Estado. Y lo argumentan con ¿qué? Este gobierno no sirve para nada. Y van y hacen ¿qué? Golpe de Estado y ponen a otro y el otro está peor todavía. Y a su nombre. Fortalezas. Por causa de esas fortalezas que se forman en la mente del ser humano, han habido golpes de Estado, divisiones en las iglesias, han habido venganzas. ¿Cuántos tienen oídos? Han habido falta de perdón. Amén. Por esta clase de fortalezas que se crean en la mente hay desobediencia, hay rebeldía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cada acto de desobediencia o de rebeldía la cubren, la protegen ¿con qué? Con el argumento.
Un empleado que es desobediente, no hace caso en el trabajo, ya creó una fortaleza que va a ser esclavo, va a ser títere de esa fortaleza. ¿Por qué? Porque tiene soldados cubriendo y protegiendo esa fortaleza, llamados argumentos, que están protegiendo, defendiendo esa fortaleza. Y para que esa fortaleza caiga, primero tienen que derribarse los argumentos, dice la palabra de Dios. Es la realidad. Para que ese empleado llegue a obedecer, primero tiene que eliminar ¿qué? Sus argumentos. ¿Y usted por qué no hace caso? Pues si nadie más hace caso. ¿Y por qué voy a hacer caso yo? Ese es su argumento. Y ha creado en su mente ¿qué? Una gran fortaleza de desobediencia y rebeldía. Y por más que cante, los muros caen, no hombre, el que va a caer va a ser como Goliat, bien derrotado, porque ha creado fortalezas en su mente y las tiene protegidas con argumentos. Pues nadie hace caso. Pues sabe una cosa, va a venir un jefe nuevo y al va a ver todo ese desorden, a todo el mundo va a correr y va a poner gente que verdaderamente esté libre de fortalezas. No podemos vivir una vida con esa clase de fortalezas en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. ¿Usted cree que en el matrimonio no hay fortalezas? ¿Y usted por qué se enoja tanto con su esposa? Si no me enojo, no me hace caso. ¿Quién le dijo a usted eso? Que si usted es sonriente y amoroso y dulce con su esposa, no le va a hacer caso. ¿Quién le enseñó a usted esa? ¿Quién le metió esa fortaleza tan equivocada, tan errónea? Esa fortaleza es más dura que el casco que tenía Goliat en la cabeza, hermano. Es que si no me le pongo así, pastor, no me hace caso. Mientras usted no destruya ese argumento, olvídese, mi hermano, va a tener con miedo a la esposa, pero no va a recibir amor de esa esposa. Y un hombre que no reciba amor por las fortalezas que ha creado y los argumentos que defienden esa terquedad, necedad, mi amado hermano, jamás tendrá una experiencia gloriosa de ser feliz. Y ese es el derecho que Dios le ha dado a cada ser humano en esta tierra. Y a su nombre. Vamos con la mujer ahora. ¿Y usted por qué le molesta cada cosa que su esposo le pide? Ahí está como, ya está a la defensiva. Ni cuando está contenta le puede pedir algo porque se enoja en el momento. Casi todo le molesta. Esta persona ya ha creado fortalezas en su mente. No sé si alguien me está escuchando. Y las está protegiendo con argumentos llamados típicamente en latino excusas. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Cómo le voy a servir bien? ¿Cómo le voy a hacer la comida como él quiere? Si él no me trata bien a mí. El amor de Dios no depende de lo que a ti te hacen o no te hacen. El amor, dice, se da y tú no esperas. Espera los frutos, pero ellos se tienen que dar solitos. No lo haces con un pensamiento egoísta. Te doy porque me das. O te doy, pero si me das primero. El amor verdadero no es así. Yo sé que algunos están sintiendo como que un asador caliente está entrando por ahí en el corazón. Pero te va a sanar y te va a dejar tan limpio que cuando salgas de aquí vas a salir libre. 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 Fortalezas, estructuras mentales no introducidas por Dios, sino por el mismo diablo, enemigo, por el mismo mundo. ¿Cuántos tienen oídos? El pobre joven acaba de aceptar a Cristo y la mamá impía le dice: ¿y por qué vas a la iglesia?
Voy a alabar a Dios, voy a darle gracias a Dios. Y la madre le dice, ya demasiado. Pura iglesia, iglesia, iglesia. Antes era puro mundo, mundo, mundo. ¿Y qué es mejor ahora entonces? Las personas son difíciles de entender en la vida. No sé si ahora me está escuchando. Es como aquella mujer que no está contenta con ese hombre tan noble, tan callado, tan tierno, y como que le llega a aburrir ya a los 3 años, se divorcia y se casa con otro que ese le da palo en la cabeza. Está 1.000.000 de veces mejor con el original. Fortalezas que tienen que ser ¿qué? Preste atención. Dios le había dicho claramente a Adán, no comas, no comas, ¿cierto? Pero él luego, con lo que el diablo empezó a lavarle la cabeza, Adán empezó a formar ¿qué? Fortalezas en su mente. Agarró una flor de esas y agarró el pétalo. ¿Lo como o no lo como? Eva igual, ¿la como o no me lo como? Por todo lo que el enemigo había metido en su cabeza, empezó a crear ¿qué? Una fortaleza que iba en contra del conocimiento de ¿quién? ¿Qué había dicho el conocimiento de Dios? No comas, punto y final. Punto y final. Pero la fortaleza fue creado en su mente y vemos después que después argumentaron. Amén. Protegieron esa fortaleza que ellos crearon. Que cuando Dios los confronta, mi amado hermano, yo me lo comí porque mi esposa me dio a comer. Y a su nombre. Mire, tan peligrosas son las fortalezas. Tan peligrosas. ¿Sabe por qué? Porque van en contra del conocimiento. Y si van en contra del conocimiento de Dios, ¿qué conocimiento entonces la persona está concibiendo cuando hace caso a algo que no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios? De Satanás. Esto es más peligroso, hermano. Esto destruye empresas, destruye familias, destruye iglesias, destruye corporaciones, destruye cualquier individuo. ¿Cuántos tienen oídos? Fortalezas son peligrosas. Pero damos gracias a Dios por el apóstol Pablo, que nos explicó cómo podemos destruir esta fortaleza. Esta fortaleza en inglés dice strongholds. Es algo que está enfrente y alrededor de ti, que te protege en todo lo que quiera entrar. Imagínense, quiere decir que cuando esa fortaleza se crea en la mente, por más que te digan, por más que te aconsejen. ¿No le ha pasado a usted así que ha aconsejado a su hija, ha aconsejado a su hijo, le ha puesto ejemplos, le ha puesto historia, le ha dado historia de lo que a alguien más le ha pasado y ni aún así? Porque ha creado ¿qué? Una fortaleza. Dice, mi hija, mi hijo, no tengas novio o novia todavía, estás pequeño, espera que es el tiempo, espera cuando ya estés listo para trabajar, listo para formar un hogar. Porque si no lo haces, mira esto y esto, porque así es Dios, ¿verdad? Si no lo haces, esto y esto y esto puede sucederte, puede pasarte. Pero ya esta persona ya ha creado ¿qué? O este joven, esta señorita ya ha creado ¿qué? Una fortaleza. Eso es lo que no quieren, es que yo disfrute. ¿Disfrute qué? Algo inseguro, algo que tienes pero ni siquiera el 10% de seguridad que esa persona es la que va a estar contigo toda la vida. Eso se llama riesgos, se llaman grandes peligros. Cuando tienen oídos, una gran amenaza a la sociedad, lo que está sucediendo aún dentro de la iglesia en cuanto a estas cuestiones de noviazgos. Y a su nombre. ¿Y sabe qué es lo triste? Que siempre uno termina teniendo la razón. Porque termina sucediendo lo que uno le dijo que iba a pasar.
y a su nombre. Entonces, por más que usted luche, por más que uno luche de aconsejar, media vez esta persona, este joven, señorita, tiene protegida su fortaleza con argumentos, nadie la va a hacer cambiar de opinión. No sé si alguien me está escuchando. Y puede ser que cada ser humano, mi amado hermano, en alguna área de la vida tiene una fortaleza formada en su mente que va en contra del conocimiento de Dios. Y hoy Dios, por su palabra, nos da la pauta cómo podemos destruir esas ¿qué? Porque esas fortalezas no pueden seguir ahí. La palabra nos aconseja que esas fortalezas tienen que ser destruidas, tienen que ser derribadas. Cuando tienen oídos, no son buenas, diga conmigo, no son buenas. No te van a llevar a ningún lugar, te van a autodestruir y vas a cosechar los frutos de ellas cuando tienen oídos. La palabra nos aconseja que estas fortalezas tienen que ser totalmente ¿qué? Destruidas. Por ejemplo, el cristiano que no diezma tiene una gran fortaleza en su mente. ¿Y con qué lo protege? Con argumentos. Dios ya tiene mucha plata, yo soy el que necesito. ¿Cierto o no es cierto? Si la palabra dice que Dios es el Dios de la plata y el oro, y yo soy el que estoy aquí necesitando, ¿qué le voy a andar dando yo a Dios si yo soy el que necesito? Se les olvida que Dios es un Dios de principios. Dios no dijo, necesitas, te doy y luego me das. ¿Verdad que nunca dijo así Dios? Dijo, dad y se os dará. La acción de dar, ¿quién la inicia? ¿Dios o tú? Nosotros. Pero como no nos gustan los principios, cosechamos de ello, viviremos de ello. No sé si alguien me está escuchando. Es una tremenda fortaleza. Y se da cuenta, aquí Pablo no está hablando de demonios, no está hablando de diablos, está hablando de forma de pensar del ser humano, del Hijo de Dios, como nosotros. Entonces, las fortalezas son nocivas, son dañinas, son peligrosas. Y el apóstol Pablo dice que tienen que ser destruidas, derribadas. Y solamente hay dos formas cómo podemos destruir esas fortalezas. Y la continuación nos da la fórmula para destruir esas ¿qué? Dice, número 1, derribando ¿qué? Derribando ¿qué? Argumentos. Vamos a ir por parte. La primera respuesta para destruir las fortalezas es derribando ¿qué? Argumentos. Derribando ¿qué? Argumento. Preste atención. Aquí está la gran fortaleza cubriendo al ser humano. Esa fortaleza no puede ser derribada, demolida, hasta que no ¿qué? Hasta que no derribemos los argumentos. Hay cuenta que los argumentos, imagínense como que son la cabecita de los soldados ahí arriba de la gran muralla, de la gran fortaleza. Hasta que usted no agarre la onda de la palabra y con la palabra apunte a esos argumentos y le den la cabeza. Hasta que no le den la cabeza a esos argumentos, automáticamente la fortaleza va a ser ¿qué? Destruida. ¿Está claro, hermanitos? Tan hermoso. O sea, la fortaleza no va a caer si primero no se derriba ¿qué? Los argumentos. Y por último dice la altivez. Pero vamos a ir por pasos. Derribando, ¿qué dice? Argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son el ejército que defiende las fortalezas.
Hay quienes tienen un ejército más grande que el de China, hermano. Que ni aunque el abuelo ni el más sabio lo aconseje y le exhorte y lo reprendan, ni aún así, mi hermano. ¿Sabe quién le pasó así? Sansón. Por más que el padre le dijo, por más que la madre le dijo, mira, mi hijo, no te recomiendo que te quedes con Dalila, ella es de las cananeas, de las filisteas, tienes que buscarte una hija de Dios. Mire, hermano, ¿qué? Esa fortaleza estaba más grande que la muralla china en la mente de Sansón. Y tenía rodeado y protegido esa fortaleza con los soldados chinos, los soldados americanos y los soviéticos. Un tremendo argumento. ¿Cuántos tienen oídos? Déjenme a mí. Es lo típico que responde, ¿verdad? El argumento, ¿sí o no? Yo hago lo que yo quiero, ya tengo mi edad, ya tengo 21 años, ya tengo 18 años. Déjenme a mí y verán que tengo la razón. Ay, sí, qué bonito. Después regresan llorando allí a la casa, al hogar. ¿Qué tenemos que hacer con los argumentos? No destruirlos, derribarlos. Lo que se destruye automáticamente es la fortaleza. Los argumentos se derriban. Hay cuenta que el argumento sea como un caspirol, sea una papaya y usted viene y cae el caspirol, la papaya, automáticamente cae ¿qué? Se destruye ¿qué? La fortaleza. Argumentos son el ejército que defiende las fortalezas. Amén. Cuando la fortaleza está cimentada en cualquier vida, en cualquier ser humano, se forman argumentos para defenderla. ¿Cuántos tienen oídos? Parece como una estrategia, ¿verdad? De guerra. Amén. Que los argumentos toman el papel como de los soldaditos. Y el apóstol Pablo dice que primero tienen que ser derribados los argumentos. Amén. ¿Y cómo terminamos nosotros racionalizando, actuando inteligentemente? Se responden estas palabras. Yo lo hago por esto y esto y esto y esto. Es mi derecho, tengo razón. ¿Cuántos tienen oídos? Ejemplos. Allá en el mundo se usa este refrán y dicen, robar está bien. Dicen ellos, robar está bien si se hace a alguien rico. Apoyada con el argumento, ellos tienen mucho más dinero y lo han robado a los pobres. Sea el argumento que la persona crea para andar robando, no es válido, es dicho argumento. ¿Por qué razón? Va en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué dice el conocimiento de Dios? Sin dar explicaciones dice punto y final, no robarás. ¿Cómo dice? No robarás. No explica entre paréntesis, pero si es rico, róbale, ¿ok? No sé si alguien me está escuchando. O si es de media clase, clase media, róbale pero poquito, ¿ok? Ten cuidadito, con medida, ¿ok? No. La palabra es la palabra. Nosotros somos los que alteramos la palabra. Esa alteración se le llama, mi amado hermano, argumento. El diablo es especialista en argumentos. Amén. Eva, cómete el fruto, hombre. Verás que si te lo comes, vas a llegar a ser como Dios. Y a su nombre. No, pues Eva dijo, no, si va a ser así la cosa, pues le entramos. Y a su nombre. El joven, la señorita, que hace lo que la gana le dé,
en desobediencia, rebeldía, en pecado, apoya su desorden de vida con estos argumentos: la vida se va, por lo tanto hay que disfrutarla. Y a su nombre. Son fortalezas. Fortalezas. En serio. Joven que tiene 13 años, 14 años, 15 años con novias o viceversa. Hermano, el papá lo aconseja, la mamá la aconseja, el pastor la aconseja. Y nada. ¿Sabe por qué? Porque los argumentos defienden su fortaleza. Hasta que esa persona no reconozca que los argumentos que ha formado para proteger la fortaleza van en contra del conocimiento de Dios, y hasta que él o ella diga verdaderamente: Dios tiene razón, ¿qué estoy haciendo? Debo abrir mis ojos. Como el hijo pródigo, se recuerda, reconoció que había pecado contra Dios y contra su padre, y reconoció que no era digno. Hasta entonces se derribó, se destruyó la fortaleza de orgullo, de rebeldía. Y a su nombre dijo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, tómame, que sea como uno de tus jornaleros. ¡Fua! En ese momento se destruyó ¿qué? La fortaleza. Esa fortaleza de orgullo, esa fortaleza de todo lo puedo, esa fortaleza que ya tengo mi edad. Está tremendo. Amén. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? También dice: mira, goza en los días de tu juventud, pero sepa, dijo, que de todas esas cosas te juzgará ¿quién? Dios. Dios te va a juzgar. Mire, si aprendemos a vivir sin fortalezas en nuestra mente que van en contra del conocimiento de Dios, mi hermano, ¿quién más le podría decir? Usted es un hombre y será una mujer victoriosa en Dios. Victoriosa en Dios. Porque lo que ha destruido al ser humano ha sido esto: fortalezas creadas en la mente, protegidas por argumentos. ¿Cuántos tienen oídos? Es cierto. Ananías y Zafira, ¿cómo fueron destruidos? Por fortaleza. ¿Cuál fortaleza? Vendieron su casita en $100,000 y trajeron el dinero, pero no completo. Y Pedro les preguntó: ¿en cuánto la vendiste? En tanto. Un ejemplo, que le hayan vendido en 100,000 y estaban diciendo: la vendimos en 50,000. Y Pedro les dice: ¿por qué te dejaste engañar? ¿Por qué habéis mentido al Espíritu Santo de Dios, que no puede ser engañado? ¿Por qué dejaste crear esa fortaleza en tu mente? Dijo Pedro: mejor te hubieras quedado con el dinero y no haberle mentido al Espíritu Santo de Dios. Y por cuanto lo has hecho, aquí mismo das patatush. Y cuando venga tu cónyuge, al nomás entre aquí, también va a quedar igual. El hombre, el ser humano, los hijos de Dios han sido destruidos por crear fortalezas en su mente que van en contra del conocimiento de ¿quién? De Dios. A María se le hizo fácil murmurar contra Moisés. ¿Por qué la gente murmura? Porque se crea el argumento de ¿qué? Se lo merece, no sirve para nada. O sea que el que murmura sí sirve para todo, para murmurar. Moisés tenía sus infinidades de ¿qué? De defectos. Era tartamudo y parecía que como que actuaba como que fuera un mencito, porque tan manso que era. Así se miraba según la gente, pero Dios no lo miraba así. Dios lo miraba su hombre, su hijo,
su preferido, el elegido, el escogido. El hombre lo miraba de otra manera, con defectos y un montón de problemas, un montón de deficiencias. María mete, por un pensamiento erróneo, equivocado, forma una fortaleza en su mente y crea esa fortaleza sintiéndose con el derecho de poder juzgar a Moisés. ¿Cuántos tienen oídos? Siendo que el único que juzga es el Señor. Y se atreve a hablar en contra de Moisés. Y luego lanza a María la razón por la cual habla en contra de Moisés. Pero esos argumentos no se los aceptó Dios, porque iban en contra ¿de qué? Del conocimiento de Dios. Y Dios viene y la castiga en el instante. Si María hubiera derribado, mi amado hermano, los argumentos antes de que Dios llegara, Dios no la hubiera castigado. ¿Cuántos dicen amén? Derribando, dice el apóstol Pablo, argumentos. Diga conmigo, argumentos. ¿Por qué la gente religiosa, la gente católica adora imágenes? Aunque eso va en contra del conocimiento de Dios, ¿por qué las adora? Han creado una fortaleza en su mente. ¿Apoyada en qué? En argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Las imágenes nos ayudan a acercarnos a Dios. Ese es el argumento con el cual ellos defienden su fortaleza. Y se dan cuenta, mi amado hermano, bueno, algunos ni se dan cuenta, pero la realidad es que las fortalezas no nos llevan a ningún lado más que vivir esclavizados. Las fortalezas no hacen al hombre y a la mujer victorioso o victoriosa. Solamente algo hace al hombre y a la mujer victorioso y victoriosa. Es cuando podemos vivir libres de todo aquello, mi amado hermano, que va en contra del conocimiento de Dios. Tenemos que tener cuidado. Y a su nombre. Dios bendiga a cada hermano aquí que llega puntual. Porque el impuntual ha formado una fortaleza. ¿Y cuál es el argumento con que apoya su impuntualidad? Todos llegan tarde. O sea que en tu trabajo, que porque todos lleguen tarde, tú vas a llegar tarde también. Mira que en el trabajo no lo haces. Entonces, qué triste que en el trabajo tienes bien derribado al argumento, pero para la casa de Dios no. Y a su nombre. Mire, yo sé que eso no sucede aquí, sucede en Guatemala. En los servicios de oración, solo los ancianitos y las ancianitas llegan. Yo lo vi creciendo allá, siendo niño. Los días domingos, no hombre, ya está con plumita, llegan las hermanas así en el cabello. Parecen pavos reales. ¿En serio? Aunque no lo quiera admitir, yo le voy a decir la verdad mientras esté vivo. Usted tiene fortalezas y las tiene que destruir. Porque usted ha apoyado y defendido y protegido esa fortaleza con tremendos argumentos que no tienen nada que ver con el conocimiento de Dios. Es su astucia y su inteligencia, pero no tiene nada que ver con el conocimiento de Dios. El volumen disminuyó de los amenes, pero es la realidad. Toda nuestra vida tiene que ser una vida de esfuerzo y sacrificio. En la familia, en el trabajo, en Dios también. Aquel que crea que en la familia tienes que esforzarse y sacrificarte, crea que en el trabajo tienes que sacrificarte y esforzarte, pero en Dios no, ya tiene sus grandes murallas de fortalezas. ¿Alguien cree que Dios tiene razón?
sea, para la vida y el trabajo, ¡ay, echémosle ganas! Pero para lo que Dios pide, lo que Dios ordena, lo que Dios establece, ay, ya no. Ya me cansé. Pero sí puede. Usted puede porque puede. Todos podemos. Si lo pudo Pablo con varazos, con latigazos, chorreando sangre. Yo no veo a nadie aquí chorreando sangre hoy. O sea, sí se puede. ¿Cuántos mexicanos pueden decir sí se puede? Tal vez con su selección no se puede, pero con Dios sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y a su nombre. Dice, cuando Sión estuvo con dolores de parto, ¿qué dice? Dio a luz. Sé que los dolores de parto requieren de esfuerzo, de constancia, perseverancia, persistencia, sacrificio. No dice cuando Sión estuvo nada mirando para arriba con un coco en la boca. Cuando Sión estuvo con dolores de partos. ¿Cuántos de ustedes han sentido esos dolores de parto? Bueno, las mujeres en lo natural. Estoy hablando en lo espiritual. Dolores de parto, que tu cuerpo ya no aguanta, pero tu espíritu ahí está que te quema, que ahí está que te apasiona. No tengo que darme por vencido. Oh, glorioso Jesús. Mire, hermano, usted decide cómo recibe este mensaje, pero esto es palabra de Dios. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Cuando cambies tus argumentos por la palabra de Dios, tu vida va a empezar a cambiar. ¿Cuántos tienen oídos? Eso es así. Fortalezas apoyadas con argumentos. En esta época que ya viene ahorita de diciembre, en mi país yo vi cada diciembre los jóvenes y los medio jóvenes regresaban a la tomada. No sé si todavía, porque ya no vivo allá, pero era típico mirar eso. ¿Y con qué argumentaban esas fortalezas? Ay, pastor, es que soy débil. Ay, es que mire, pues todas mis familias toman. Y yo, pues para no quedar mal con ellos, pues tengo que acompañarles, pastor. Se les olvida lo que dice la palabra de Dios, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel no le importó perder trabajo, no le importó morir, no le importó que le cortaran la cabeza. El hombre que conoce a Dios va a actuar conforme al conocimiento de Dios. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.